Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Es bueno, siempre como consejo, que podamos tener nuestra Biblia. Si no la tienen, coméntenos, comenten a mí, a mi esposa, a nuestros pastores también, y con gusto ahí le facilitamos también una Biblia. Pero es bueno que podamos ir viendo la palabra del Señor con la Biblia. ¿Bien? Vamos a iniciar esta tarde un nuevo ciclo de enseñanzas. Terminamos ya la semana pasada, ¿cierto? La palabra del Señor que nos habló de una iglesia con fundamentos bíblicos, que era una serie muy importante para poder nacer como iglesia. La iglesia primitiva nació bajo fundamentos bíblicos y basados también en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, bueno, si quiere escucharla, la puede escuchar, nos pide ahí los links, se la podemos compartir también. Hoy vamos a iniciar una nueva serie, y la serie se llama La Fe Verdadera. Hoy vamos a hablar de esta serie, tiene como título La Fe Verdadera y un subtítulo. Hoy vamos a hablar de la fe para salvación. Cuanto a la fe, mis hermanos, verdadera es una doctrina muy importante en la Biblia. Es muy necesario entender por qué estamos acá, por qué nos congregamos, por qué creo en Dios. Es necesario, vamos a ir en el transcurso de los días aprendiendo varios aspectos de la fe. Esta serie nos va a dar unos cimientos seguros en cuanto a nuestra fe, de por qué creemos en Dios. La fe tiene, como decía, muchos aspectos, y esto los vamos a ver día a día, para tener una mayor comprensión de la fe cristiana. Para decir, oye, ¿por qué somos cristianos? ¿Por qué son canutos? No lo somos. Y si hablamos de fe verdadera, ahí a tener ojo, entender que si hay una fe verdadera, que es la que vamos a hablar, hay una fe falsa. Y en esa fe falsa también el Señor nos da a advertir durante el camino de esta serie para que estemos atentos. ¿Amén? Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de la fe para salvación. El texto base de esta serie está en Romanos 10:17. Romanos 10:17, ahí se va proyectando, ¿cierto? Dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, ¿cierto? ¿Y el oír? ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Así que esa es la forma de cómo nosotros también vamos adquiriendo fe. Bueno, y el tema de hoy, el texto bíblico para el tema de hoy es Efesios 2, versos 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Cuando habla don, habla de un regalo de Dios, que es la salvación. Hoy aprenderemos, hermanos, entonces, qué es la fe para ser salvos. Estamos acá porque creemos que vamos a ser salvos, ¿cierto? Estamos acá porque queremos agradar a Dios, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a entender también qué es poder ser salvo. ¿Qué es la fe? Una pregunta, ¿se ha hecho usted esa pregunta? ¿Qué es la fe? La hermana Karina, por ejemplo, ahí, ella es profesora, y me imagino que cuando le enseña a los niños historia, los niños te creen todo, ¿cierto? Y creen la historia. Si les hablas de la historia del Chile, por ejemplo, podemos hablar del combate naval de Iquique, cuando hacen los dibujos, y ellos creen la historia. ¿Pero vieron la historia de los niños? ¿No la vieron? ¿Dudan los niños cuando tú le cuentas, hermana, la historia? No. Entonces, para la fe, mis hermanos, es poder creer en algo que nos están diciendo. Partiendo de ese punto, no lo veo, pero lo creo. En Hebreos la palabra del Señor nos dice: la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Entonces, vamos a ir hablando en relación a esto. La fe, mis hermanos, se compone en tres aspectos. Primero, uno de ellos es conocimiento, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, hablamos de la historia de los niños que están escuchando historia de la profesora.
La profesora les cuenta la historia. Ellos no pueden creer algo si nadie les cuenta nada. ¿Qué van a hacer un niño sentado si la profesora no hace la clase, por ejemplo, y no habla nada? Pero hoy les vamos a hablar de la historia y se queda callada. ¿Qué van a creer? Nada. Entonces, pero si la profesora les cuenta la historia, el niño va creyendo y se va dando la idea en la cabeza, ¿cierto? Pero estos tres aspectos, para el cristiano también la fe es conocimiento. Después del conocimiento, que alguien me dijo, que alguien me contó, que alguien me habló de un Salvador, que alguien me habló de Jesús, pues ahora yo creo en ese Jesús. Después viene la creencia, el segundo es creer. Y por último la confianza. ¿Bien? El libro de Romanos nos dice cómo van a creer en quien no han oído. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra del Señor, algo vino, dijo, oye, algo de lo que tú estás diciendo me hace ruido en mí, me hace sentido, cuéntame más. Me acuerdo, y perdón que lo mencione, pero me acuerdo años atrás cuando Manuel me decía, oye, tú eres cristiano y cuéntame un poco más. ¿Te acuerdas cuando yo ponía de repente publicaba algunas cosas en mi teléfono y me decía, oye, tú eres cristiano, cuéntame un poco más. Y empezó a nacer la fe, creer en el Señor. Entonces, ¿cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo irán, dice el texto siguiente, si nadie les enseña, si nadie les predica? Entonces, la fe parte desde el oír, ¿cierto? El Salmo 9, verso 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Esto está hablando en el Antiguo Testamento. Pero habla de Dios, dice, en ti, Dios, van a confiar los que conocen tu nombre. ¿Cómo confiaron los hombres de la historia, no? De la historia bíblica en el Antiguo Testamento nos fueron los pelos de punta la fe que tenían. Comparada de repente con nuestra fe que tambalea de repente muy rápido, ¿cierto? Bueno, entonces para el desarrollo de la fe verdadera tiene que haber un conocimiento. Y por ejemplo, doy otro ejemplo, si te dicen o tienes una enfermedad, te dicen voy a buscar un doctor, tú empiezas a informarte qué doctor vas a buscar. Hablaba una hermana el otro día que su hijo se tuvo que operar de un tobillo y me hablaba de un doctor que conocía que se llamaba Carcuro, de apellido Carcuro. Es David, el hermano David. Se operó, por lo tanto ya tiene un nombre conocido, ¿cierto? Es un apellido conocido porque no sé si es hijo de Pedro Carcuro, sí. Y por lo tanto es un nombre conocido, trabaja en la Universidad de los Andes, entonces él llega allá, se sienta y va a creer todo lo que el doctor le dice. ¿Cierto? El doctor le va a decir, te tienes que operar y se va a operar. No va a dudar porque levantó información y por lo tanto el conocimiento que él levantó de este doctor ahora le cree todo lo que el doctor le está diciendo. ¿Cierto? Uno no va a ir a un doctor de repente que estudió, iba a decir algo que normalmente se nombra ahí en los medios, que tiene su título y dice Tacna, que como que puedes dudar uno, lo compró por allá. Pero no sé, si dice Universidad de Chile, uno dice, bueno, esto le creo. Si dice Universidad Católica, ¿cierto? Uno va con mucha más confianza. Pero es así la fe. Por lo tanto, el otro día conversaba con mi cuñado en relación a los empiristas. ¿Qué esperan ellos para creer? ¿Cómo creen ellos? Ellos creen en algo siempre y cuando tienen la experiencia y la percepción sensorial. Esos son los empiristas. Por lo tanto, ellos es como, diríamos como Tomás, podría ser, que él dijo, bueno, ¿dónde está Jesús? Déjame tocar y ahí voy a creer. Esa fe necesita ver para creer. Por otro lado tenemos los escépticos, tenemos también de los escépticos que necesitan pruebas tangibles para creer lo que tú les estás contando. Tenemos los agnósticos, que es una postura de repente hasta cómoda y peligrosa, y debemos tener cuidado con eso, porque a veces, como padres de familia, creemos en Dios, pero no estamos respondiendo a las preguntas de nuestros hijos. Y a veces nuestros hijos van a hacer preguntas, y como que nacen en la iglesia, y crecen en la iglesia, y terminan no creyendo en Dios. Debemos tener mucho cuidado
en relación a eso. La expresión ver para creer refleja la evidencia de que tiene que ver algo visual o algo tangible, que es fundamental para aceptar la veracidad de lo que estás diciendo. Entonces, dicho esto, el antónimo de lo que es la fe cristiana versus lo que creen algunas filosofías, algunas personas, ¿qué es para usted la fe? ¿Qué es para ti la fe? Debemos tener fe, como decíamos en la historia, qué es lo que pasó. Debemos tener fe en el presente, pero también como cristianos tenemos una fe en el futuro, que es la fe escatológica, ¿cierto? Bueno, la fe, mis hermanos, es estar seguro de lo que se nos ha dicho, lo que podemos leer, lo que el Señor nos dice sin verlo. Y estamos completamente seguros. Otro ejemplo en relación a la historia bíblica. Es hermoso, bueno, a lo mejor ustedes han visto la película, pero cuando el pueblo salió de Egipto y pasó el Mar Rojo, te cuentan que el mar se abrió, es difícil creerlo, ¿no? Pero si la palabra del Señor nos dice, yo lo creo. Y claro, después pasan los años y encontramos la arqueología y alguien dice, oye, sí, habían fósiles bajo el mar y podemos decir, oye, y ahí la fe se fundamenta, pero nosotros hoy creemos sin haber visto. Y esa es la verdadera fe que el Señor quiere que tengamos nosotros. Jesús murió en la cruz. ¿Lo vieron crucificado? ¿No? Pero yo creo que Jesús murió en la cruz. La historia también lo confirma, por otro lado, pero no quiere decir que la Biblia y todo lo que la Biblia dice, la ciencia lo va a confirmar. Eso no. Lo que quiero decir es que nosotros debemos tener fe porque la palabra del Señor es inerrante. La palabra del Señor no tiene errores. Cantábamos recién la alabanza, toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, la palabra del Señor es inspirada por Dios y no falla, mis hermanos. Bueno, en el Antiguo Testamento, la palabra fe tiene un sentido en el Antiguo Testamento. Separemos, ¿cierto? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Nuevo Testamento nace Jesús y habla de Jesús, ¿cierto? Y para atrás la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? Y en el Antiguo Testamento siempre la fe se relacionó con una entera confianza en Dios. Había una confianza absoluta en Dios. Por ejemplo, Job, después de vivir la prueba que vivió, después de haber perdido todo lo que tenía Job, sus hijos fueron muriendo, y ahí con una sarna, dice en un momento, yo sé que mi Redentor vive. Una fe absoluta en Dios. Pero había perdido todo. De repente se me echa a perder el auto y ahí ya como que pierdo la fe. No pasa, pero nos pasa de repente. Si cuestionamos a Dios. ¿Bien? La fe, que es la más predilecta en el Antiguo Testamento, habla de Abraham. Abraham creyó a Dios para salir de la tierra de su parentela, salió de Ur. Dios le dice, sal de aquí, oye, sal de tu parentela y ándate a la tierra que yo te daré. En el camino, Dios le dio una promesa, le dijo, vas a tener un hijo. ¿Se recuerda? Ya era viejo, avanzado de edad, por decirlo. Perdón, avanzado de edad. Y Dios le dice, vas a tener un hijo. Y él creyó. Y después Dios le dice, oye, sacrifica a tu hijo. Y tuvo fe sabiendo que Dios algo iba a hacer. Pero él en su corazón decidió hacerlo. Por lo tanto, vemos la fe de estos grandes hombres. La fe, como decía, era la entera confianza en Dios para que Dios hiciera proezas. Bien, ¿qué es la fe? Nos respondemos entonces a esa pregunta. Es la seguridad, creo, es la confianza de lo que se me dice, que yo creo que va a pasar, o que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, otro punto, pasamos ahora, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Y te hago la pregunta inmediata, ¿de qué necesitamos ser salvos? Oye, estamos conversando con alguien, bueno, tú me hablas de la salvación, pero ¿de qué? Si yo vivo, estoy bien, tengo un trabajo, tengo familia, tengo un auto cómodo, tengo alimento en la casa, ¿de qué me hablas? ¿De una salvación de qué? Entonces, vamos a entender esto. Y para entender la salvación, que es el regalo de Dios,
Primero debemos entender que el hombre pecó, y hay un pecado original, y ese pecado original nos alejó de Dios, y de esta relación que teníamos con Dios nos alejó. Y el hombre ya no, dice Romanos, capítulo 3, dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno habla la palabra, así dice. Entonces, y estaban condenados, así dice, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esa condenación habla de un sufrimiento eterno. Pero la salvación viene de Dios, es de Dios y no es de nosotros. Es de Dios y Él nos la regala. Nada hicimos para alcanzarla. Y un ejemplo de aquello, por ejemplo, me imaginaba un ejemplo de aquello. ¿Quién recuerda un país donde haya pena de muerte, por ejemplo? ¿En qué país tenemos pena de muerte? ¿Estados Unidos? Imagínense un hombre cometió un error, un hombre fue juzgado y fue juzgado a pena de muerte. Le quedaban 2 días para ya, hoy se está colocando una inyección letal, ¿cierto? Estaba 2 días para eso y llega alguien y dice, oye, esta persona yo voy a pagar la fianza, no, pero que son miles de millones de dólares, son incontables y hablemos de billones de dólares, pero yo voy a pagar la fianza de esta persona, porque lo amo, simplemente eso. Era un hombre malo, recibió ese regalo que viene de parte de Dios. A lo mejor es un poco exagerada la ilustración que estoy dando, pero vamos a entender que estábamos lejos de Dios e íbamos a ser condenados e íbamos a la muerte. Para allá íbamos. Y este hombre fue liberado. Después de ahí ya no hubo muerte para él, sino que hubo vida. Y este hombre no tiene cómo pagarle a esta persona que pagó la fianza. Aunque trabajara toda su vida, no tiene cómo pagar. Eso es la salvación. Romanos 4, verso 3 dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios? Estamos viendo, ¿cierto? Y le fue contado por justicia. Pero el que obra, podríamos decir el que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, como un regalo o como algo, sino que como una deuda. Por tanto, el que trabaja, su salario es por deuda. O sea, se lo merece, ¿cierto? Pero el verso 5 dice, más el que no obra, podríamos decirlo así, el que no trabaja, el que no hizo nada para trabajar, si no cree en aquel que justifica al impío, estamos viendo el texto, ¿cierto? Sino que cree aquel que justifica al impío. Cuando habla de impío, habla del malo. Sino que cree aquel que justifica al malo, la fe de él, la fe le es contada por justicia. Por lo tanto, por la fe, tiene esta justicia y tiene este regalo. ¿Qué es la salvación? Si nos vamos al término, lo voy a nombrar ahí una vez, el término en el griego es sotería. ¿Cierto? Salvación es un término sotería, que es el sustantivo, y en el verbo es sosein, sería. Lo voy a nombrar una vez para que no se nos enredemos, pero es eso, y eso es salvar. ¿Bien? En el Antiguo Testamento, nuevamente nos vamos para atrás, antes de Cristo, ¿cierto? Estamos ahí alineados. En el Antiguo Testamento, la salvación de la condenación eterna no era un tema. Para ellos no había una condenación, no estaban afligidos por la condenación. Ellos estaban afligidos por ser librados de los enemigos. ¿Se acuerdan? La historia normalmente nos cuenta que Israel fue cautivo, los filisteos le robaban todo y necesitaban los jueces y después fueron llevados cautivos. Ellos querían salvación, pero del reino terrenal. Y por lo tanto, normalmente, en su mayoría, cuando habla de salvación, en el Antiguo Testamento está hablando de algo más terrenal. Porque ellos, acuérdense que ellos iban al Seol o al seno de Abraham, y los israelitas todos iban, de cierta forma decían, iban al seno de Abraham, era su confianza. Después, cuando viene Jesús, cumple la ley, ahí vemos y tenemos claridad también del infierno. Bueno, el Antiguo Testamento, salvación significa
resguardo y seguridad en general. Cuando habla de salvación, por ejemplo, José. ¿Quién se acuerda de José? Que fue vendido por sus hermanos. Se recuerdan que pasaron años y después José les dice a sus hermanos y los encuentran y lo ven como que era gobernador en Egipto, y llega un momento que sus hermanos tenían hambre y para ir rápido dice que los recibió y estaban tan contentos, ¿cierto? De ver a sus hermanos, todavía no se revelaba a sus hermanos, y les dice, vayan de vuelta, lleven trigo, pero en el trigo les metió unas copas de oro. ¿Se recuerdan? Le dijo entonces, él dice que pueden volver en salvación si no tenían copas en el saco, le dice él. Pueden volver a casa a salvo si ninguno tiene copas en el saco. Le está hablando de la salvación. Se pueden volver en bien. Se habla como, está hablando en ese término. Y si lo hablamos en otro término, es la liberación de los enemigos de Israel. La salvación era eso. Normalmente en el Antiguo Testamento, cuando el poder del hombre resultaba ineficaz, o no era el poder del hombre capaz de poder salvarlo de algo, de alguna situación, iban y clamaban por salvación. De ahí entraba Dios y era el salvador del pueblo. Cuando eran chiquititos, de repente venían 10.000 y Dios los salvaba. Y Dios los guardaba. Ahí en ese contexto está hablando la salvación en el Antiguo Testamento y tiene algunas citas más escatológicas que habla de la salvación que para adelante, pero normalmente el Antiguo Testamento habló de esto, de la salvación poderosa de Dios de los enemigos terrenales. Entonces, cuando se usan estos términos en el Nuevo Testamento, ya vienen como de la parte, ya conocido el mismo uso, sotería, que les mencionaba, venía y lo leen en la Septuaginta en el Antiguo Testamento, y cuando se usa en el Nuevo Testamento, se usa 2 o 3 veces para hablar de la salvación de los enemigos, o se usa de salvación del cuerpo, o del naufragio mismo del apóstol Pablo, pero principalmente el apóstol o los apóstoles hablaron de la salvación para vida eterna. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, quien toma la iniciativa para salvación es Dios. Dios toma la iniciativa para salvar al hombre. Recuerden que el hombre estaba condenado. Sin embargo, Dios quiere que todos los hombres, dice su palabra, sean salvos. 1 Timoteo 2, verso 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso quiere Dios. Por lo tanto, los brazos del Señor están abiertos para que todos se puedan acercar a Él. No solo algunos, sino que todos. Después pues vamos a entender, por lo tanto, nosotros hoy, al ser hijos de Dios, al ser salvos, tenemos que, con el amor que Dios pone en nuestro corazón, poder decir, oye, la salvación es para todos. Le hablo a mi familia, le hablo a mis hijos, pero ¿cómo? Acuérdate de los aspectos. Necesitan conocer. Mis amigos necesitan que alguien les diga que Jesús murió. Y Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1:15 era un texto, no sé si de repente a algunos de ustedes les tocó predicar en la calle, pero nosotros ya en el campo salíamos a la calle y había un texto que era así como lo gritábamos a vozarrón, ¿no? Decía, porque palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Él se sentía menos digno que todos. Yo soy el primero. Somos pecadores. ¿Merecíamos salvación? ¿Hay alguno bueno? ¿Hay alguien que hemos hecho algo para alcanzar la salvación? ¿No la ha merecido? Jesús dijo, yo voy, Padre. Yo voy. ¿Quién irá? Yo voy, dijo Jesús. Por eso hay un texto bíblico en Hechos 4, verso 12. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino que solo en Jesús. ¿Bien?
Sin Jesús, y aquí volvemos entonces para ir entendiendo la columna vertebral de la salvación, sin Jesús la salvación no existe. No existen por más que matemos corderos, por más que matemos muchos animales, por más que ofrendas, por más que digas toda mi casa y todo lo que tengo va a quedar dado y lo voy a donar a la iglesia para salvación de mi alma, es por fe. Y es en Jesús. Sin Jesús la salvación no es posible. Sin embargo, mis hermanos, es una decisión que nosotros debemos tomar o tuvimos que tomar alguna vez. Dios no va a decidir por ti. Dios no va a decidir por tu familia. Tú tienes que ir a predicarles. El Espíritu Santo va a obrar y en ellos va a nacer la fe. Por lo tanto, volvamos a nosotros. Dios no va a decidir por ti. Eres tú el que tiene que decidir. Tú decides creer al Evangelio. Creer a las buenas nuevas. Creer a este anuncio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Dios decide en su corazón salvar a los hombres. Leíamos los textos anteriores. Jesús decide salvar a los hombres. El Espíritu Santo decide morar en nosotros y sellarnos cuando creímos. Ahora nosotros somos los que tenemos que decidir. Ustedes tienen que decidir si somos y si creemos o no en el Señor. Hebreos 5, verso 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cantábamos recién una alabanza, ¿cierto? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Romanos 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿De qué es salvo el hombre? Era la segunda pregunta. Entendíamos ya lo que es la salvación. ¿De qué es salvo el hombre? El hombre estaba en condición de perdido. El hombre es salvo de la ira venidera. Hay una ira venidera que habla la palabra del Señor en Romanos. En Romanos 5:9 dice: pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fuimos justificados por Jesús. También habla la palabra del Señor que Él viene. ¿Te acuerdas que la semana pasada el Señor nos hablaba, terminando la serie, Él volverá? Y ese es nuestro fundamento y nuestra fe también como iglesia. Y estamos acá porque pronto viene el Señor a buscar a su iglesia, a sus hijos. Dice en su palabra que Él retarda. O sea, no retarda, está esperando que todos sus hijos lleguen. Está esperando que, por decirlo así, un poco más cercano, que tu familia pueda creer. Está esperando que, conversábamos recién con María Teresa, ¿sabes? Con María Teresa, que 12 años que estaba ahí esperando buscar al Señor. Ella había servido al Señor, pero 12 años estuvo ahí. Y el Señor no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza, pero es misericordioso para con sus hijos. Es misericordioso para darnos la oportunidad de creer. Yo creo. Anda en tu corazón abrigando esto. Yo creo en el Señor. Y está la condenación que decíamos, ¿de qué? Del castigo eterno. Hoy el hombre muere y la Biblia nos enseña así que va al infierno. No va a un purgatorio, no va al seno de Abraham como leía el Antiguo Testamento, no va a un lugar de descanso como algunos creen también, o un lugar de purificación. El hombre, la oportunidad de creer en Dios es ahora en vida. Mira, hermanos, puedes creer como creyó un familiar, pudo haber creído como creyó el ladrón en la cruz. Murió, pero creyó en Jesús. Hizo buenas obras, no hizo nada, pero creyó. Porque la salvación es de Dios. No es de nosotros, no es por nuestra capacidad, no podemos pagarla, no podemos hacer nada. Es un regalo de Dios, solo por creer en Jesús. La fe es muy importante, mis hermanos, porque a través de ella vamos a ser libres de la condenación. Romanos 8, verso 1, dice la palabra del Señor:
Ahora pues, Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Me salió un gallito. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿había condenación? ¿Por qué dice eso la palabra del Señor? Entonces había condenación. Había una condenación y eterna. Por lo tanto, la bendición y el regalo de Dios también es eterna, la salvación. Y la salvación la empezamos a vivir ahora. Y ahora volvemos, entonces, viendo el punto, ¿qué es la fe? Después, ¿qué es la salvación? ¿De qué somos salvos? De la condenación, ¿cierto? Tercer punto, ¿cuál es la fe para salvación? Y tú te debes preguntar, ¿tengo que hacer algo entonces? ¿Tengo que, no sé, vender mi casa de nuevo, digo, o traer acá todo el tiempo 100,000 pesos? Cada vez que vengan tienen que traer 100,000 pesos y van a ser salvos, si no, no. Y te voy a decir algo, y si no ofrendaste en toda tu vida, pero creíste en el Señor, vas a ser salvo. Los otros son principios bíblicos, y son principios bíblicos que el Señor están vigentes y en algún momento vamos a aprender de aquello, pero la salvación no se compra. La salvación es por fe. Amén. Entonces la fe en el Nuevo Testamento va relacionada principalmente con la salvación del alma. En el Antiguo Testamento era para ser librado de los enemigos. En el Nuevo Testamento la fe va relacionada también con la salvación del alma. Normalmente los autores del Nuevo Testamento hablaron de esta salvación, pero de la salvación eterna. Y el apóstol Pablo lo habló constantemente. Hablaba de esto y vas a escudriñar después la palabra del Señor. La única fe verdadera está siempre vinculada a Cristo. Y ya leíamos Hechos 4, verso 12, porque Hechos 4:12 habla diciendo que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿cierto? Que solo a través de Jesús. La fe, mis hermanos, es clave, es indispensable para ser justificados. Sin la fe no podemos tener justificación. Que era la justificación de este hombre que estaba condenado, que les daba la ilustración para morir, pero alguien pagó la cuota por él, y si lo ilustramos de cierta forma, él tuvo fe y fue salvo. Gálatas 2, verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Vamos entendiendo, ¿cierto? El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir las obras de la ley? Sacrificios, hacer muchas cosas. O después vamos a ver también otros puntos, pero no, solo por Jesús. Y la fe va relacionada con la gracia, que era el texto base de esta enseñanza, no de la serie, de esta enseñanza, porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, que es Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. ¿Se entiende, cierto? La fe, mis hermanos, es una respuesta de una persona a la verdad de Dios, a la promesa de Dios. Es una respuesta de una persona. Esa es la fe. Hablábamos en los fundamentos bíblicos del don de fe. El don de fe tiene que ver con, es dado a los ya cristianos, no al incrédulo. Al ya cristiano, el don de fe, que ese también viene siendo el regalo de Dios. La Biblia muestra que los seres humanos, nosotros, estamos hechos a la imagen de Dios, por lo tanto tenemos un libre albedrío. Y en ese libre albedrío nosotros podemos decidir. Y por eso decía recién, Dios decide salvarnos. Jesús decide salvarnos. El Espíritu Santo decide morar en nosotros. Nosotros somos los que tenemos que decidir ahora, por fe, ser hijos de Dios. Dios usa, mis hermanos, y aquí mira, se genera esta sinergia. Por eso es importante
cuando entendemos la palabra y después la compartimos. Se genera esta sinergia cuando Dios usa su palabra y cuando nosotros predicamos o hablamos o compartimos con alguien, conversamos de la palabra del Señor. No tiene que ser un lenguaje Reina Valera 960 cuando conversamos con alguien, sino que debe ser un lenguaje sencillo. Podemos conversar con alguien y hablarle, oye, hubo un Salvador, Jesús murió, tienes un vacío, hay una necesidad, es por esto. Jesús te ama, y llevarlo al punto de Jesús en nuestro Redentor. ¿Y sabes por qué? Por esto. Y la persona va, y ahí se genera esta sinergia. Dios usa el escuchar su palabra, y donde particularmente acerca de la obra de Cristo en la cruz, para impulsar a la persona a tener fe. Entonces tú, hermano Aldo, predicas con alguien, hablas con alguien y le hablas de un texto bíblico. A lo mejor te recordarás de alguna frase del texto, lo compartes. Y el Señor va a hacer que esa persona tenga fe. Esa persona va a tener fe en su corazón y se va a activar la fe que está en él. La fe en sí misma, entendámoslo así, no salva, ¿ya? Sino que es un medio necesario por el cual adquirimos la salvación. Porque la salvación nuevamente viene siendo un regalo de Dios por fe. Yo tengo que creer en Jesús y soy salvo. Somos salvos a través de la fe. Y la fe se activa y se genera esa sinergia cuando escuchamos la palabra del Señor. La fe, entonces, para salvación es a través de Jesús. Entendimos los puntos, ¿cierto? ¿Qué es la fe? Volvemos ahí. ¿Qué es la salvación? ¿De qué somos salvos? Y entendíamos el punto 3, ¿cierto? ¿Cuál es la fe para salvación? Y aquí lo resumimos un poco más. La fe para salvación es a través de Jesús. Nuestra salvación está segura en Jesús. Decíamos, la semana pasada aprendíamos que Él volverá. Yo estoy seguro que Él volverá. Y estamos seguros que Él volverá. Y también dice, me tomaré a mí mismo, que era lo que aprendíamos con el griego harpazo, ¿cierto? Que es tomarse algo rápido. Que era en un pestañear, ¿no? ¿Se acuerda que nuestro pastor nos decía es como pestañear? Así va a ser el Señor. Se va a tomar a sí mismo. A los que creen en Él, han creído en el Señor y el Espíritu Santo nace en sus vidas. Efesios 2, verso 1 dice, y Él os dio vida, Efesios 2, 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él os dio vida a nosotros cuando hacías lo que querías y vivías lejos de Dios. Eso lo está diciendo acá en los deleites de todos tus pensamientos. Y por lo tanto, cuando estabas muerto, está hablando de esta separación. Estábamos separados de Dios y buscábamos a Dios y llegábamos al techo. Como que aquí hubo un techo y no dejaba pasar para nada. Y mirábamos para arriba y no se veía nada. En tinieblas. Él os dio vida a nosotros, Jesús, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Aquí hay una enseñanza, más adelante también, en el transcurso de la serie se va a ir compartiendo. Si alguno es cristiano, va renovando su vida, tiene una vida nueva. Tiene una vida nueva, y vuelvo a decir, no es que se va a dejar el pelo largo, lo digo con mucho respeto, pero no es que me voy a dejar el pelo largo, voy a usar ropa de este estilo o algo así, sino que es interior. Es interior. Efesios 2, verso 3 dice, digamos eso, ¿cierto? Entre los cuales, acá. También todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué quiere decir hijos de ira? Merecedores de castigo, merecedores de la ira de Dios, de la condenación. 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia somos salvos.
Su gran amor, mis hermanos, nos alcanzó. Y es para todos. No es solo para nosotros. No es que los que estamos acá adentro alcanzamos la salvación. El amor del Señor quiere alcanzar a todos. El amor del Señor está extendido y quiere alcanzar a tu familia, a tus amigos, a todos. La salvación la podemos ver como un regalo de Dios y la podemos ilustrar también rápidamente. Por ejemplo, un padre le dice al hijo: oye, si sales con un promedio 6.5, te voy a regalar un viaje a Madrid, por ejemplo. Y el hijo quiere ir a Madrid, quiere ir a ver el estadio Real Madrid, quiere ir a ver donde jugó Cristiano Ronaldo, y ya me puse pelotero. Dice, va a ir allá, ¿cierto? Y va a ir a teatro, si está pensando en su cabeza, y se esforzó. Y el niño se esfuerza, se levanta temprano para estudiar, busca ayudantía, le pregunta a los que puedan para aprender, e incluso termina con una nota bajo el 5. Le fue tan mal y termina con una nota bajo el 5. Casi reprobado. ¿Le pasó a alguno de ustedes? Bueno, un poco me fui para el otro lado con la ilustración, pero ¿le pasó a alguno de ustedes? Ahí pasaba algo de repente medio arrastrando. La ilustración, veámosla así. Entonces el padre promete este regalo al hijo, el hijo se esfuerza, no lo alcanzó. El hijo llora, le dice, pero papá, no lo alcancé. Hice el esfuerzo, tú me viste, tú viste que yo me levantaba temprano, pero no lo alcancé. Y el padre llega en la noche y le trae el pasaje. Y se lo dice, no te lo mereces, porque ni siquiera estuviste cerca del 5.5, del 6.5. Pero yo te lo voy a regalar. Y yo voy a ir contigo. La salvación, mis hermanos, es algo que no merecemos. No la merecías. No, nunca te jactes de que hiciste algo para alcanzar la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Mis hermanos, yo les puedo decir, de cierta forma, lo que dice la palabra del Señor, que la salvación es para nosotros solo si crees. Si crees, el Señor te da ese regalo. Efesios 2, verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuevamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. Por lo tanto, si hoy llegamos a la iglesia y el hermano, perdón que lo nombre, pero el hermano Aldo limpió, barrió, y después la hermana Pamela al final de la reunión barre, deja pero brilloso, y la hermana y el hermano se ganaron la salvación. No, la salvación ya la ganamos. Ya la ganamos. Y hoy servimos y lo hacemos por gratitud. Texto después siguiente dice, y somos hechura suya, después de haber creído en Dios, para buenas obras, las que Dios preparó de antemano. Miramos muchas religiones en el mundo, porque el hombre de cierta forma necesita creer en algo, ¿cierto? Y por lo tanto hay muchas religiones en el mundo. Hablemos y con todo respeto, si alguno lo cree así, pero por ejemplo el catolicismo dice si no te bautizas, no eres salvo. Por ejemplo, si no hiciste la primera comunión o no hiciste la confirmación, no alcanzas la salvación. Entonces, contradice lo que la palabra del Señor me está enseñando. Porque la salvación es por fe. Es por creer en Jesús. Nos vemos al Islam. El Islam, ¿qué dice? Se obtiene adorando a Alá, dicen ellos. Y ellos dicen que la salvación se gana por las obras y que cuando las personas mueren, se ponen en una balanza las obras y a ver si alcanza la salvación. Si nos vamos al hinduismo, por ejemplo, el hinduismo dice, bueno, vamos a morir, vamos a ser pero súper comprometidos, vamos a morir y nos vamos a reencarnar. Y de repente en quién se reencarnan es porque hicieron bien o hicieron mal. Y por otro lado también es llegar al estado más mejor que ellos esperan, que es el estado nirvana, ¿cierto? Por ahí escuchábamos y conversábamos que ellos creen en Jesús.
Conversábamos con mi esposa en la mañana, claro, era el hinduismo el Islam. Ellos creen en Jesús y te presentan a Jesús con un conocimiento, pero cabal, hermano. Yo creo que hasta mejor que algunos de nosotros. Y hablan de la palabra del Señor y la Biblia, pero sí, Jesús es un profeta, Jesús es acá, pero ellos creen que la salvación es por obra. Así que debemos tener mucho cuidado y entender también, mis hermanos, lo que el Señor nos está mencionando acá. Dice una versión de una Biblia que es NTV, parece que la tiene ahí, yo no sé, ¿cierto? Dice el verso 2, verso 8, que es una versión más actualizada, se va a entender mucho mejor. Mira, verso 2, 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de fe. No es la NTV, esa es la Reina Valera, no es esa. Ahí está, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Está más claro, ¿cierto? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tenían ningún mérito en eso. Y se lo está diciendo a ustedes y a mí, no es para todos, no es solo a ustedes, sino que es para todos. No teníamos ni un mérito, es un regalo de Dios. Hermanos, te gustaría, ¿a quién le gustan los regalos, sabes? Yo creo que a todos, ¿cierto? Ahí todos quedaron como medios calladitos, no me gusta. ¿A quién le gustan los regalos? Y el regalo es grande, sí. Me acuerdo cuando le regalamos a uno de nuestros hijos y pedía un carro de bomberos. Y eran como caritos. Pudimos comprar uno súper sencillo. Era muy sencillo el carro de bomberos. Costaba unas 3 lucas, 4 lucas, no sé cuánto nos costó. Y él abre el regalo y saltaba de una manera y corría para todos lados con su carro de bomberos. Volvamos de nuevo al regalo. Imagínate, la salvación es un regalo que Dios te da, está ahí, y el que lo tienes que abrir eres tú. Y si tú no quieres, no lo abres. Porque es tu decisión. O lo dejo y me voy, nos fuimos de la iglesia, todas las sillas tienen un regalo. Y alguien dice, no, yo me voy. No lo quiso abrir. Y el que lo abrió, pudo darse cuenta del regalo que Dios tenía para él, que era la salvación, algo invaluable. Verso 9 dice, de la misma NTV, dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayan hecho. Por lo tanto, no es un premio. No es porque ustedes son buenos y fueron, por decirlo, muy buenas personas. Y la parte B dice, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, sino que la salvación sigue siendo un regalo de parte del Señor. Romanos 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca, de aquí es algo, atento en esto, hermanos. Somos una iglesia que está naciendo y debemos entender también muy bien la palabra del Señor. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto se puede malinterpretar y normalmente se malinterpreta. Y yo voy por la calle y le digo, me encuentro con Manuel, de nuevo, oye, coméntame un poco de Jesús, y Manuel dice, oye, yo le digo, Manuel, confiesa que Jesús es el Señor. Y Manuel va y confiesa, ya, estás salvo, estás listo, no hagas nada más, ya fuiste salvo porque confesaste que Jesús es el Señor. ¿Le hace sentido, no? ¿Le hace sentido? Vamos a ir al contexto histórico de cómo se mencionó este tema. El contexto histórico de cómo se menciona es confesar con la boca. Está hablando cuando el pueblo de Israel estaba lleno de romanos, estaba sitiado por romanos, ¿cierto? Y el César era el señor más importante, era el señor de la tierra, o los dioses griegos eran los señores de la tierra. Mira, entiende el contexto. Entonces ellos eran los dioses de la tierra, los señores. Y por tanto le están diciendo a los cristianos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Kurios, en el griego es Kurios, ¿qué les pasaba? Yo decía, oye, el César, vamos a decir que el Benja del César, el César no es nadie, el César, porque Jesús es más grande que el César. Y el Benja se enojaba y mandaba a los soldados y me mataba, porque yo decía, Jesús es mayor.
Jesús es el Señor, no el César. Eso hacía. Entonces, lo que pasaba en ese tiempo y donde estaban en la cultura era, alguien decía Jesús es el Señor y firmaba su condena de muerte. O sea, lo iban a matar. Entonces, alguien me dijo, no me recuerdo quién lo dijo, pero el Evangelio es de valientes también. Entonces, en ese tiempo era de valientes. Es decir, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, lo confesaba y es malo el Benjamín, no anda matando a todos. Entonces, mis hermanos, entendamos el contexto. El contexto acá era ese. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Claro, voy a decir que Jesús es el Señor en un lugar bélico en donde lo iban a matar. Hoy, cualquiera dice Jesús es el Señor y vive la vida como quiere. Y no hace nada. Entonces, mis hermanos, confesar con la boca que Jesús es el Señor era en un contexto histórico y hoy la fe debemos entender que es por creer. Y hago la pregunta, ¿entonces la confesión trae salvación? De todo lo que hemos estudiado, ¿la confesión trae salvación o creer trae salvación? ¿Qué trae la salvación? Creer trae la salvación. Entonces, mis hermanos, ya no depende. Si tú confiesas, ya no depende de Dios, sino que es de ti porque confesaste. Y eso habla un poco, volvamos a la metafísica, el pensamiento positivo. Quienes hablan del poder de tus palabras, decrétalo, haz esto. Entonces, podemos decir, ¿para qué vino Cristo? Hermanos, la salvación es un resultado de haber creído. Romanos 10, verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico de amor, perdón y misericordia para con todos los que le invocan. Y aquí el verso 13 dice, porque a todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Para los judíos, porque se estaba predicando a los judíos, era imposible creer que la salvación no era por obras, porque ellos conocían la ley y todo lo que exigía la ley. Ellos iban a ser salvos si cumplían la ley. Recuerden que nadie la cumplió. Pero para ellos era imposible creer que era un regalo. Si vivieron toda su vida, sus padres murieron y generaciones murieron con la ley. Entonces para ellos era imposible. Por eso Pablo en algún momento dice, oye, la oración que yo hago es para salvación del pueblo de Israel. Estaba diciendo, yo estoy orando para que ustedes sean salvos, decía él. Y en un momento dice, oh profundidad de las riquezas de Dios. Porque él entendió, pero yo entiendo que soy salvo a través de Jesús. Y está hablando de esta profundidad y le dice a los judíos que no les podía entrar en la cabeza que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador. Y dice, oh profundidad de la riqueza de Dios. Así, mis hermanos, para ir ya concluyendo, Romanos 10, verso 17, dice, así que la fe es por oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La fe de la salvación, para salvación, es en la palabra de Dios. ¿Y por qué viene la fe? Entonces, por oír. Y hoy nos vamos con un desafío. Tenemos que hablar también a quienes amamos y hablarles, y esas personas, tú no te preocupes, pero cree, le vas a decir, no, tú no te preocupes, vas a hablar, el Señor le va a permitir que pueda la fe en Él, creer en el Señor. ¿Crees en el Señor? Te hago la pregunta, no me respondas así, pero ¿crees en el Señor? Esto es, ¿crees o no crees? Y estamos acá porque creemos, ¿cierto? Si crees, mis hermanos, serás salvo. Serás salvo y la salvación es ahora, mis hermanos. Gracias a Dios. Y demos gracias al Señor por el regalo de la salvación, que es gratuito. Recuerda que este regalo te lo dejo ahí. Depende de ti creer. Y es gratuito y es
para toda la vida. Debemos tener cuidado, sí, le hago un paréntesis, que la salvación se puede perder. Cuando el hombre endurece el corazón y puede apostatar contra la fe. ¿Bien? Entonces el desafío, mis hermanos, es ir a decirle a nuestros amigos y a nuestros hermanos: que estés acá, mis hermanos, más que por, y con mucho respeto no lo digo, más que por hacer números, míralo tú, míralo tú. El regalo tan grande que el Señor te dio por alcanzar la salvación. Míralo en tu corazón y dale gracias al Señor. Y te recuerdo, Dios decide crear un plan de salvación. Jesús decide venir. Yo voy. Padre, envíame a mí, dice Jesús. El Espíritu Santo decide sellarnos y habitar en nosotros cuando creímos. Tú tienes que decidir si vas a creer en Dios. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo el Señor. Te invito a que te pongas de pie, mi hermano. Seamos agradecidos del Señor y démosle gracias al Señor por esta salvación. Como decía el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas de Dios, por el regalo de la salvación que el Señor nos da. Vamos a orar, mis hermanos. Hinquemos nuestro rostro. Después vienen los niños. Padre eterno, celestial, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor, que habla a nuestra vida, Señor. Gracias por la fe, Señor. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque alguien nos habló, alguien nos contó de tu amor para con nosotros, Señor, para conmigo, Señor. Y hoy podemos estar escuchando tu palabra, Señor, y la fe está creciendo en nosotros. Gracias por el regalo que nos diste de la salvación, Señor. No lo merecíamos. Éramos malos, estábamos lejos de ti, Señor. En nuestra mente ni se nos aparecía la idea de buscarte, quizás. Estábamos hasta a lo mejor desechados y perdidos, mas tú nos alcanzaste, Señor. Gracias porque la salvación, Señor, no tengo cómo comprarla ni cómo pagarla, porque sería algo millonario, sería algo incalculable poder hacerlo. Gracias porque tú me la regalaste, Señor. Gracias porque decidiste en tu corazón, Señor, crear un plan de salvación para los hombres y no quieres que ninguno se pierda, Señor. Gracias por Jesús. Gracias, Jesús, por morir en la cruz y darme vida. Gracias, Jesús, por morir en la cruz y estabas pensando en mí. Estabas pensando en que yo iba a estar en este lugar, en esta tarde, reconociéndote como mi Señor, reconociéndote como mi Salvador. Y hoy puedo creer que pronto vienes, Señor, a buscar a tu pueblo. Hoy puedo creer, Señor, que sin Jesús, sin que tú hayas muerto en la cruz por mí, no tenía ninguna oportunidad de ser salvo. Y mi destino y nuestro destino era el infierno. Nuestro destino era un sufrimiento eterno. Mas hoy estamos seguros en ti, Señor Jesús. Gracias. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias, Espíritu Santo, por confirmar que somos tus hijos, que somos hijos de Dios. Y ya no somos, como dice tu palabra, extranjeros, ya no somos huérfanos, sino que somos tus hijos, Señor. Gracias porque eres nuestro Padre, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por el regalo de la salvación. Te invito, mi hermano, que ores y que entregues tu corazón al Señor. Ora tú
un momento y entrega tu corazón al Señor. Confiesa a Jesús como tu Señor, creyendo a la palabra del Señor, creyendo que solo por Él alcanzamos la salvación. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Que mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, tú eres mi Dios. Digamos una vez más. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti. Mi vida es para ti y hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Mi vida es para ti, mi vida es para ti y hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Dile al Señor, me rindo ante ti, me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Mi vida es para ti y hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Mi vida es para ti y hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Y me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero hacer tu voluntad. Te adoramos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Estamos cansados de hacer nuestra voluntad, Señor, y no la tuya. En esta noche, Señor, a través de esta verdadera fe que proviene de tu palabra, Señor, queremos hacer este compromiso delante de ti, Señor, de comenzar a vivir una vida en rectitud delante tuyo, Señor. Queremos que lo que dice esta alabanza, Señor, sea vida en nosotros, Señor. Que nuestra vida verdaderamente sea para ti, Señor. Y que hoy nos podamos consagrar para ti, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. No queremos irnos iguales a como hemos llegado, Señor. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad.
al Señor de todo tu corazón. Mi vida es para ti y hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Mi vida es para ti, Señor. Mi vida es para ti y hoy me consagro para ti, Señor. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Dile al Señor desde el corazón: me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir de ti, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Mi vida es para ti y hoy me consagro. Cansado estoy de hacer tu voluntad. Dile al Señor: mi vida es para ti, Señor. Mi vida es para ti y hoy me consagro para ti, Señor. Cansado estoy de hacer tu voluntad. Por eso, Señor, me rindo a ti. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir, Señor. Señor, me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Eso haremos, Señor, hacer tu voluntad.